Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y más allá, el amor. Pero no cualquier amor, sino el amor y los temores de uno de los galanes más codiciados, Kerem Bürsin. Sí, hablamos del actor que nos robó el corazón en Love is in the Air, y vamos a explorar por qué, después de su relación con Hande Erçel, el amor parece asustarle un poco. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre tus celebridades favoritas, las últimas noticias del mundo del entretenimiento y mucho más. Tenemos un montón de contenido interesante preparado para ti. Ahora, vamos al grano. Kerem Bürsin, con su carisma innegable y su talento actoral, se ha convertido en un referente. Su relación con Hande Erçel fue seguida por millones de fans en todo el mundo. Era una historia de amor de ensueño, una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Sin embargo, como muchos cuentos de hadas, este también llegó a su fin. Y desde entonces, Kerem ha mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida amorosa. ¿Pero por qué? ¿Qué hay detrás de esta aparente reticencia a volver a enamorarse? Para entender esto, tenemos que analizar un poco el contexto. La relación de Kerem y Hande no solo fue una historia de amor, sino también un fenómeno mediático. Cada paso que daban era seguido de cerca por la prensa y los fans. La presión era inmensa. Imaginen tener a millones de personas opinando sobre cada aspecto de su relación, analizando cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales. Es comprensible que en cierto punto, esa presión pueda resultar abrumadora. Además, la ruptura, como todas las rupturas, debió ser difícil. Terminar una relación siempre conlleva un proceso de duelo, de reflexión, de reconstrucción personal. Y cuando esa relación ha sido tan pública, ese proceso se vuelve aún más complicado. No solo tienes que lidiar con tus propios sentimientos, sino también con la opinión pública, los rumores, las especulaciones. En varias entrevistas, Kerem ha hablado sobre la importancia de proteger su privacidad. Ha expresado su deseo de mantener su vida personal alejada del escrutinio público, algo que, después de su relación con Hande, se ha vuelto aún más relevante para él. Y esto no significa que le tema al amor en sí, sino que le aterra la idea de volver a exponerse a la misma intensidad mediática. Otra posible razón podría ser su enfoque en su carrera. Después de Love is in the Air, Kerem ha estado muy ocupado con diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha participado en series, películas, ha colaborado con marcas importantes y ha demostrado su versatilidad como actor. Es posible que en este momento de su vida, esté priorizando su crecimiento profesional y que no sienta la necesidad de tener una relación sentimental. No olvidemos que Kerem es un hombre muy inteligente y sensible. Es consciente del poder de los medios y de cómo pueden influir en la percepción de la gente. Ha visto de primera mano cómo una relación puede ser idealizada y romantizada hasta el punto de convertirse en algo irreal. Y quizás, después de esa experiencia, prefiere ser más cauteloso y esperar a encontrar a alguien con quien pueda construir una relación sólida y genuina, lejos de los focos y la presión mediática. Algunos incluso sugieren que la intensidad del fenómeno Anker, como se conocía a la pareja, pudo haber influido en la ruptura. La presión de cumplir con las expectativas de los fans, de ser la pareja perfecta a los ojos del mundo, pudo haber sido un factor determinante. Es difícil mantener una relación auténtica cuando estás constantemente siendo observado y juzgado. Además, Kerem siempre ha sido un defensor de la salud mental. Ha hablado abiertamente sobre la importancia de cuidarse a uno mismo y de buscar ayuda profesional cuando es necesario. Es posible que después de su ruptura con Hande haya dedicado tiempo a trabajar en sí mismo, a sanar heridas y a fortalecer su bienestar emocional. Y eso es algo que requiere tiempo y dedicación. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones basadas en lo que hemos visto y oído. La verdad es que solo Kerem sabe realmente por qué ha decidido mantener un perfil bajo en su vida amorosa. Pero analizando su trayectoria, sus declaraciones y su personalidad, podemos intuir que su reticencia a enamorarse no se debe a un miedo al amor en sí, sino a un temor a la exposición mediática, a la presión pública y a la posibilidad de repetir una experiencia dolorosa. Y sinceramente, ¿quién puede culparlo? Todos tenemos derecho a proteger nuestra privacidad, a cuidar nuestra salud mental y a tomar decisiones que nos hagan felices. Y si Kerem considera que en este momento de su vida,
es mejor estar solo o ser más cauteloso en el amor, debemos respetar su decisión. Lo importante es que él se sienta bien consigo mismo y que siga persiguiendo sus sueños profesionales. Porque al final, lo que realmente importa es la felicidad y el bienestar de cada uno. Y si el amor llega a su vida de nuevo, será porque es el momento adecuado y porque ha encontrado a alguien con quien pueda compartir su vida de manera auténtica y genuina. En resumen, Kerem Bürsin no le teme al amor, sino a las consecuencias de una relación mediática. Prioriza su privacidad, su carrera y su bienestar emocional. Ha aprendido de sus experiencias pasadas y ha decidido ser más cauteloso en el amor. Y eso es algo que debemos respetar y entender. Gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que hayan podido entender un poco mejor la situación de Kerem Bürsin. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Creen que la presión mediática puede arruinar una relación? ¿Creen que Kerem volverá a enamorarse pronto? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Ahora, para ampliar un poco más la noticia, vamos a adentrarnos en algunos aspectos adicionales que podrían estar influyendo en esta situación. *** El fenómeno Anker y la idealización de la pareja ***. Como mencioné antes, la relación de Kerem y Hande trascendió la simple unión romántica, se convirtió en un fenómeno cultural. La pareja, cariñosamente apodada Anker por sus fans, era vista como la encarnación del amor perfecto, una representación de los sueños y aspiraciones románticas de millones de personas. Esta idealización, aunque halagadora, también impuso una carga considerable sobre los hombros de Kerem y Hande. Se esperaba que fueran siempre felices, que se mostraran cariñosos en público y que cumplieran con las expectativas de sus fans. Cada interacción, cada gesto era interpretado como una señal de su amor eterno o, en el peor de los casos, como un indicio de problemas en la relación. Esta presión constante pudo haber socavado la autenticidad de su relación. ¿Cómo mantener la espontaneidad y la naturalidad cuando cada movimiento es analizado por millones de personas? Es comprensible que en un entorno así, sea difícil construir una relación sólida y duradera. *** El impacto de las redes sociales ***. Las redes sociales jugaron un papel crucial en la amplificación del fenómeno Anker. Plataformas como Instagram y Twitter se convirtieron en escenarios donde los fans expresaban su admiración por la pareja, compartían fotos y vídeos, y especulaban sobre su futuro. Si bien las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para conectar con los fans y promover proyectos profesionales, también pueden ser un caldo de cultivo para la negatividad y la presión. Los comentarios hirientes, las críticas injustas y las expectativas irreales pueden tener un impacto devastador en la salud mental de las personas, especialmente cuando se trata de figuras públicas que están constantemente expuestas al escrutinio. Es posible que Kerem haya experimentado este lado oscuro de las redes sociales y que haya decidido proteger su vida personal de esta toxicidad. Mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida amorosa podría ser una forma de evitar la avalancha de comentarios y opiniones que inevitablemente acompañan a una relación pública. *** El crecimiento personal y profesional ***. Como mencioné anteriormente, Kerem ha estado muy enfocado en su carrera después de Love is in the Air. Ha participado en una variedad de proyectos que han demostrado su talento y versatilidad como actor. Además de su carrera, es posible que Kerem también haya estado invirtiendo tiempo y energía en su crecimiento personal. Después de una ruptura, es importante tomarse un tiempo para reflexionar sobre lo que funcionó y lo que no, para aprender de los errores y para fortalecerse como persona. Este proceso de autodescubrimiento puede ser crucial para construir relaciones más saludables y significativas en el futuro. Es posible que Kerem esté priorizando este aspecto de su vida y que no esté dispuesto a comprometerse en una relación hasta que se sienta completamente preparado. *** La importancia de la autenticidad ***. Kerem siempre ha sido un defensor de la autenticidad y la honestidad. Ha hablado abiertamente sobre la importancia de ser fiel a uno mismo y de no dejarse influir por las expectativas de los demás. En el contexto de las relaciones, la autenticidad es fundamental. Para construir una relación sólida y duradera,
es necesario ser honesto con uno mismo y con la otra persona, expresar los sentimientos y necesidades de manera clara y abierta, y no tratar de ser alguien que no se es. Es posible que Kerem esté buscando una relación donde pueda ser él mismo, sin tener que preocuparse por las expectativas de los fans o la presión de los medios. Una relación donde pueda ser vulnerable, honesto y auténtico, y donde pueda construir un vínculo profundo y significativo con otra persona. ***, ¿volverá a enamorarse Kerem Bürsin? ***. La pregunta del millón es, ¿volverá a enamorarse Kerem Bürsin? La respuesta, por supuesto, solo la sabe él. Pero basándonos en lo que hemos visto y oído, podemos decir que es probable que sí. Kerem es un hombre joven, talentoso y atractivo. Es un ser humano con sentimientos y necesidades, y es natural que desee compartir su vida con alguien especial. Sin embargo, es probable que sea más cauteloso y selectivo en el futuro. Buscará una relación que se base en la autenticidad, la honestidad y el respeto mutuo. Una relación que pueda florecer lejos de los focos y la presión mediática. Cuando el amor llegue a su vida de nuevo, será porque es el momento adecuado y porque ha encontrado a alguien con quien pueda construir una relación sólida y genuina. Y como fans debemos respetar su decisión y apoyarlo en su camino hacia la felicidad. En conclusión, el temor de Kerem Bürsin al amor no es un miedo al amor en sí, sino una precaución derivada de una experiencia intensamente pública y probablemente dolorosa. Su enfoque en su carrera, su bienestar personal y su deseo de autenticidad son factores clave que influyen en su decisión de mantener un perfil bajo en su vida amorosa. Solo el tiempo dirá cuándo y con quién decidirá compartir su vida de nuevo, pero lo que es seguro es que, cuando lo haga, será bajo sus propios términos.